Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal les ha ido estos días? Me siento feliz por poder compartir una clase más con ustedes de nuestro manual Ven, Sígueme. Es una bendición poder estar aprendiendo del libro de Mormón junto con nuestras familias, en nuestros hogares y poder estar aprendiendo lo que Dios desea que sepamos en estos días. Y bueno, pues el día de hoy la clase eh, trata del capítulo 11 al 17 de nuestro libro de Mormón. La clase se llama Una luz que nunca se puede extinguir. No sé si ya pudieron leerla. La verdad es una historia muy bonita y también muy triste, porque vamos a hablar de Abinadi. Pero me gustaría primero comenzar haciendo o llevando un contexto de lo que está sucediendo. Me gusta contarles eso. Y bueno, hemos visto en la clase pasada que se habló de Zenith, ¿no? Que era un hombre que luchó junto con su pueblo con la fuerza del Señor. Y fue una clase muy bonita, la verdad. Y pues nos deja ver que Zenith confiaba en Dios. Ajá. Entonces, Zenith, al morir, pues también deja a cargo a su hijo, ¿verdad? En este caso es el rey Noé, quien era su hijo, y pues le deja a él pues su lugar, ¿no? Entonces, pues es de lo que yo les voy a hablar, del rey Noé y de esta experiencia que tuvo con Abinadi. Pero pues primero quisiera que pudiéramos conocer un poquito cómo era el rey Noé. Él era totalmente diferente a su padre. Ajá. En el capítulo 1 del el capítulo 11, perdón, el versículo 1 dice: y sucedió que Zenith confirió el reino a Noé, uno de sus hijos. Por tanto, Noé empezó a reinar en su lugar y no anduvo en las sendas de su padre. Es bien importante esta parte, hermanos, porque no importando cómo haya sido Zenith y tal vez la enseñanza que le haya dado a su hijo, el rey Noé no anduvo por las sendas de su padre. Él siguió su propia senda. Ajá. Y entonces vamos a conocer qué características, y no voy a hablar de virtudes, qué características más bien tenía el rey Noé, porque finalmente estaba desobedeciendo los mandamientos de Dios. Era una persona que no le gustaba, por así decirlo, el evangelio, seguir los estatutos o la guía de Dios. Simplemente él, yo creo, no le gustó, se alejó, su corazón estaba puesto en otras cosas, otros intereses, y él siguió otro camino. Ajá. Entonces, en su libro de Mormón, en el capítulo 11, desde el 1 hasta el 19, ahí nos describe perfectamente cómo era el rey Noé. Pero pues yo, para hacerles un resumen, y no leamos todo, les hice aquí una lista, por así decirlo, de cómo era el rey Noé. Ajá. Entonces aquí dice que el rey Noé le gustaba tener muchas mujeres y concubinas. Ajá, así que digamos que el rey Noé no guardaba la ley de castidad. Ajá. Incitaba, dice aquí, a su pueblo a pecar. Impuso también un tributo, o sea, todo lo que su pueblo trabajaba, su sustento, lo que ganaba, sus rebaños, sus granos, todo, él impuso un tributo de la quinta parte. Entonces él se llevaba todo eso. ¿Por qué? Porque dice aquí que él era ocioso, él era flojo. Ajá. Entonces pues se valía de todo lo que el pueblo le daba para, pues ahora sí que su sustento. Ajá. Era una persona idólatra. Era una persona que vivía con engaño y decía falsas palabras a su pueblo. Amaba mucho las riquezas, hermanos. Él mandaba construir edificios, incluso una torre muy grande para pues él ponerse hasta ahí. Dice que era orgulloso. Ajá. Tenía mucho ego. Dice también que él era bebedor de vino. O sea que no guardaba la palabra sabiduría, hermanos.
dice que se jactaba de su propia fuerza. Esto es totalmente distinto a lo que su padre hacía. Su padre confiaba ahora sí que en Dios y que todo lo que ellos lograban se debía gracias a la ayuda del Señor. Pero no era como pues nosotros lo hemos logrado por nuestra propia fuerza. Y dice aquí que se deleitaba en verter sangre de sus hermanos. Entonces, si ustedes pueden observar, pues el rey Noé, hermanos, por así decirlo, era una fichita, ¿no? O sea, era una persona realmente que pues faltaba mucho a los mandamientos del Señor, no los guardaba y pecaba, y no solo eso, sino que los sacerdotes o que estaban junto con él y también enseñaban estas doctrinas falsas o engañaban a su pueblo, para el beneficio de ellos, porque les encantaba pues tener placer, tener todo lo que el mundo nos da, ¿verdad? La riqueza, no hacer nada y tener dinero muy fácilmente, y todo esto pues no ayudaba a que el rey Noé pues fuera recto. Entonces esto estaba sucediendo, hermanos, cuando apareció alguien ahí, ¿no? Aquí dice que apareció Abinadí. En el versículo 20 leemos que Abinadí dice que salió entre ellos y comenzó a profetizarles. El Señor le mandó diciendo que fuera con ellos y les hablara de sus abominaciones, sus pecados, todo lo que ellos estaban cometiendo, para que pudieran así arrepentirse. Entonces vamos a leer esto sí me gustaría leerlo porque es lo que dice Abinadí. Dice desde el versículo 20: así dice el Señor, hay de los de este pueblo porque he visto sus abominaciones y sus iniquidades y sus fornicaciones, y a menos que se arrepientan los visitaré con mi ira. Y a menos que se arrepientan y se vuelvan al Señor su Dios, he aquí los entregaré en manos de sus enemigos. Sí, serán reducidos al cautiverio y serán afligidos por mano de sus enemigos. Y sucederá que sabrán que yo soy el Señor su Dios, y que soy un Dios celoso, y que visito las iniquidades de mi pueblo. Y acontecerá que a menos que este pueblo se arrepienta y se vuelva al Señor su Dios, será llevado al cautiverio, y nadie lo librará salvo el Señor Dios Todopoderoso. Sí, y acontecerá que cuando ellos clamen a mí, dice, seré lento en oír sus lamentos, sí, y permitiré que sus enemigos los aflijan, y a menos que se arrepientan con cilicio y ceniza y clamen fuertemente al Señor su Dios, no oiré sus ruegos, ni los libraré de sus aflicciones, así dice el Señor, y así me ha mandado. Entonces aquí pues Abinadí fue muy directo, pues porque el Señor se lo había pedido, ¿no? Le había pedido que él pudiera predicar esto al rey Noé y a sus sacerdotes, a su pueblo, a los que estaban cometiendo estas abominaciones, esta iniquidad. Entonces, algo que yo puedo aprender, hermanos, es que el Señor conoce nuestras faltas, conoce nuestros pecados, nuestras debilidades, y a veces caemos, hermanos. Por eso es que les hice esta lista, porque tal vez nosotros cometemos alguno de estos pecados, cometemos o tenemos debilidad en alguno de ellos. Tal vez no trabajamos lo necesario y somos flojos, somos ociosos. Tal vez tenemos el corazón puesto en las riquezas y es algo que se vuelve nuestra prioridad aún ante Dios, nuestra familia y qué sé yo, ¿no? Faltamos la ley de castidad, la palabra de sabiduría, ¿no? Tenemos como que esos puntos débiles en nuestra vida. Y entonces, tal vez no tenemos todos juntos, ¿verdad? Así como los tiene el rey Noé, porque pues era tremendo. Pero pues sí tenemos, como dicen por ahí, cola que nos pise, ¿no? Cada uno de nosotros.
Entonces, el Señor nos da la oportunidad de que nosotros nos arrepintamos. Entonces, cuando nosotros pecamos o cometemos este tipo de cosas, a veces la gente a nuestro alrededor, hermanos, ya ves nuestra mamá, nuestros papás, nuestros líderes, nuestro obispo, ¿no? Lo notan y desean también el bien para nosotros, desean que podamos mejorar nuestra vida. Comúnmente yo lo veo mucho cuando son unos padres amorosos y desean lo mejor para sus hijos. Ajá. A veces nuestros líderes también están tan preocupados porque estamos fallando en algo y no desean que sigamos adelante. Entonces nos invitan, igual que Abinadí, a veces a mejorar nuestra vida, a cambiar, a arrepentirnos. Pero hermanos, ¿cómo actuamos nosotros cuando alguien nos dice que estamos haciendo mal, que realmente no estamos siguiendo el camino de Dios o que finalmente estamos pecando? ¿Cómo actuamos? ¿Nos ofendemos? ¿Nos enojamos? ¿No hacemos caso? Pensemos en eso, hermanos. Vamos a ver cuál fue la reacción del rey Noé ante lo que Abinadí le dijo, lo que le predicó. Y dice en el versículo 27: ahora bien, cuando el rey Noé se hubo enterado de las palabras que Abinadí había hablado al pueblo, también se llenó de ira y dijo: ¿quién es Abinadí para que yo y mi pueblo seamos juzgados por él? ¿O quién es el Señor para que traiga sobre mi pueblo tan grande aflicción? Entonces aquí habla de que él no lo tomó nada bien, ¿verdad? Él como que dijo, ¿quién es? ¿Por qué me está diciendo a mí esas cosas? Y se enojó, ¿no? Y dice: os mando traer aquí a Abinadí para matar. Dice, porque él ha dicho estas cosas para incitar a los de mi pueblo a la ira unos con otros y para suscitar contenciones entre los de mi pueblo, por tanto lo mataré. Entonces aquí vemos, hermanos, que no solo se enojó o se llenó de ira, a veces si no se controlan esas emociones, pues pueden llegar a más. Aquí dice que él dijo, pues hay que matarlo, ¿no? Imagínense que alguien nos diga que estamos haciendo mal y que sabemos que estamos haciendo mal y nos diga y actuar de esa manera y decir, no, pues hay que matarlo, ¿no? O sea, realmente pues estaba muy enfurecido el rey Noé porque pues él realmente sabía lo que estaba haciendo. Él conocía de esos pecados y sabía que estaba haciendo mal, ¿no? Entonces dice en el 29, y los ojos del pueblo se hallaban cegados, por tanto endurecieron sus corazones contra las palabras de Abinadí y trataron de apresarlo desde ese momento en adelante. Y el rey Noé endureció su corazón contra la palabra del Señor y no se arrepintió de sus malas obras. Así que digamos que eso le hizo cambiar un poquito a Noé, o pensar o reflexionar, pues finalmente no, sino que dice que endureció su corazón, que él dice aquí, endureció su corazón contra la palabra del Señor, o sea, él ya no quiso escuchar eso y pues no se arrepintió, no cambió. Después, hermanos, de que esto sucede, Abinadí es encarcelado. Y dice aquí, no es cierto, disculpen. Aquí dice que Abinadí, después de 2 años, fíjense hermanos, 2 años, viene de nuevo Abinadí y viene disfrazado, ¿no? Porque pues yo creo, pues para que no lo reconocieran, pero viene otra vez Abinadí porque había sido librado de las manos del rey Noé, porque pues quería matarlo, pues él es librado por la mano de Dios, pero después de 2 años viene y comienza de nuevo a profetizar. Cuando yo leí esto, hermanos, que dice que después de 2 años, pues yo dije, wow, si realmente que tuvieron tiempo para arrepentirse, Dios les dio mucho tiempo para que cambiaran, para que meditaran las cosas que habían hecho, para que su corazón se ablandara y pudieran seguir adelante en el camino del Señor, pero no fue así, hermanos. Entonces, fíjense, qué paciente es el Señor para aguantar este tiempo, aunque también es por sus propósitos, el Señor tenía sus propósitos. Bueno, entonces viene aquí Abinadí
y les comienza de nuevo a profetizar, de nuevo les comienza a decir que se arrepientan, que cambien, pero yo veo algo un poco diferente en estas palabras que ahora les dice Abinadí. Me gustaría leerlas, hermanos, es del capítulo 12, el versículo 2, y dice, vamos a empezar desde el 2, dice sí, hay de esta generación, y el Señor me dijo, extiende tu mano y profetiza diciendo, así dice el Señor, acontecerá que a los de esta generación, a causa de sus iniquidades, serán llevados al cautiverio y serán heridos en la mejilla, sí, por los hombres serán impelidos y muertos, y los buitres del aire, y los perros, sí, los animales salvajes devorarán su carne. Y acontecerá que la vida del rey no se estimará igual que un vestido en un horno ardiente, porque sabrá que yo soy el Señor. Y acontecerá que heriré a este pueblo mío con penosas aflicciones, sí, con hambre, con pestilencia, y haré que aúllen todo el día. Sí, y haré que les aten cargas sobre sus espaldas y serán arreados como mudos asnos. Y acontecerá que enviaré granizo entre ellos y los herirá, y también serán heridos por el viento oriental, y los insectos también abrumarán sus tierras y devorarán su grano. Y serán heridos con gran pestilencia, y haré todo esto por motivo de sus iniquidades y sus abominaciones. Y acontecerá que a menos que se arrepientan, los destruiré totalmente de sobre la faz de la tierra. Entonces, yo aquí veo que el Señor realmente ahora les está diciendo, ¿saben qué? Si ustedes no se arrepienten, pues voy a mandar pestilencias, mandaré granizo, pues ahora sí que van a entrar en un cautiverio muy difícil, sus cargas serán pesadas. Habla en cuanto a la vida del rey Noé, como dice que será como un vestido en un horno ardiente. Que pasarán hambre, dice que iban a aullar. Yo me imagino que es como que iban a estar llorando tanto por las aflicciones que ellos iban a tener. Entonces, pues aún cuando Abinadí les dice ahora de esta manera, por segunda vez, que puedan arrepentirse, pues los sacerdotes del reino dicen, no, es un loco, ha venido a profetizar cosas que no son ciertas, y comienzan pues sí, bueno, no les gusta lo que Abinadí les dice, y pues lo ven como una persona loca, una persona que no debería estar diciendo esas cosas. Lo llevan ante el rey Noé y entonces pues lo encarcelan. Ahora sí, lo encarcelan porque pues él no les gusta lo que les está diciendo. Entonces lo llevan con los sacerdotes para poder interrogar ante el rey Noé. Y hay una lámina que habla de precisamente de este acontecimiento. Bueno, en estas imágenes aquí aparece, miren, el rey Noé, sus sacerdotes, y aquí está Abinadí. Entonces, esta es la escena, por así decirlo, del ejemplo que nos dice aquí el libro de Mormón. Entonces lo llevan y tratan de ahora interrogarlo, ¿no? Como para decir, bueno, si te encarcelamos, pues ahora sí, por así decirlo, vamos a hacer un juicio contra ti, pero pues vamos a ver si realmente eres culpable o no. Y tratan de interrogarlo, ¿para qué, hermanos? Para poder acusarlo, para poder confundirlo también. Y entonces dice aquí en las escrituras que pues ellos le hicieron algunas preguntas y trataron de hacer esto, pero Abinadí respondió, dice aquí que muy intrépidamente, y contestó sus preguntas y aparte los confundió también, porque les dice en el versículo 26, dice, yo os digo, ay de vosotros por pervertir las vías del Señor, porque si entendéis estas cosas, no las habéis enseñado, por tanto habéis pervertido las vías del Señor. No habéis aplicado vuestros corazones para entender, por tanto no habéis sido sabios. ¿Qué pues enseñáis a este pueblo? Así les dijo Abinadí, o sea,
ellos le preguntaron, le interrogaron y Abinadí dijo, bueno, pues a mí qué me dicen, ustedes pues son sacerdotes, entonces ¿qué enseñan ustedes aquí? ¿Qué enseñan al pueblo? Entonces, ¿de qué les sirve, no? Ustedes que enseñan y saben la doctrina, saben la verdad, pues no han entendido esto. Entonces, ellos le dicen, ¿no? Pues nosotros llevamos lo que es la ley de Moisés. Ellos le responden, pues la ley de Moisés es lo que nosotros seguimos. Entonces, Abinadí le dice, bueno, pues la ley de Moisés dice que no van a tener ídolos. Ajá. Dice aquí, no te harás ninguna imagen tallada ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, ni de cosas que estén abajo en la tierra. Entonces los confunde y contradice realmente a Abinadí lo que ellos están tratando de decir, ¿no? Porque realmente no seguían esa ley de Moisés. Estaban faltando a los mandamientos. Bueno, entonces dice aquí que cuando el rey hubo oído estas palabras, dice que le dijo que lo matara. Ya, o sea, como ya me fastidió, ya lo que él dice, pues no me gusta, así que mátelo. Entonces tratan de echarle mano, o sea, trata de agarrarlo, supongo, a Abinadí, pero él se resiste y les dice, bueno, no me toquen porque si ustedes me tocan, me hacen daño, pues Dios los va a herir. Perdón. Entonces le dicen, no me toquen porque aún tengo que darles mi mensaje, o sea, aún no he terminado. Entonces, cuando Abinadí comienza a hablarles, dice aquí en esta escritura, ahora en el capítulo 13, el versículo 5 y 6, dice, el rey Loé no se atrevió a echarle mano porque el espíritu del Señor estaba sobre él, o sea, sobre Abinadí, y su rostro resplandecía con un brillo extraordinario, aún como el de Moisés en el monte de Sinaí, mientras hablaba con el Señor. Y habló Abinadí con poder y autoridad de Dios. Entonces, yo he de imaginar aquí cómo es que el espíritu resplandecía en Abinadí, porque él estaba hablando por medio del espíritu. Y realmente fue tan fuerte que no se atrevieron a echarle mano, no se atrevieron a apresarlo, a matarle en ese momento, porque aún había más que decirles. Entonces, Abinadí tenía en ese momento el poder y la ayuda de Dios que estaba junto con él. Y entonces es ahí cuando Abinadí comienza a enseñarles o les empieza a recordar los mandamientos de Dios, ¿no? Los 10 mandamientos que nosotros conocemos, ¿no? De guardar el día de reposo, de no tener imágenes, de honrar a nuestros padres, ¿qué más? De no matar, de no tener envidia. Todos esos mandamientos, hermanos, que nosotros ya conocemos, pues Abinadí se los recuerda, ¿no? Porque ellos les habían dicho, bueno, pues nosotros creemos en la ley de Moisés, entonces les dice, ok, esta es la ley de Moisés. Y entonces se da cuenta pues que no la siguen, no la llevan a cabo. Ellos están faltando a todos los mandamientos de Dios. Entonces Abinadí les dice que está bien, les explica acerca de la ley de Moisés y dice que la salvación, dice, ahora bien en el 27, ahora bien habéis dicho que la salvación viene por la ley de Moisés. Yo os digo que es preciso que guardéis la ley de Moisés aún. Más os digo que vendrá el tiempo cuando ya no será necesario guardar la ley de Moisés. Y además os digo que la salvación no viene solo por la ley, y si no fuera por la expiación de Dios mismo, que Dios mismo efectuará por los pecados e iniquidades de los del pueblo, estos inevitablemente perecerán a pesar de la ley de Moisés. Entonces aquí Abinadí les enseña que no solo la salvación viene por seguir los mandamientos, sino que viene Dios mismo a efectuar una expiación para la salvación de todos.
O sea que eso no era suficiente. Entonces, ahí, hermanos, algo importante que podemos rescatar, por así decirlo, y que yo pues me puse a pensar es acerca de cómo entendemos a veces el Evangelio, cómo es nuestro corazón ante saber de las cosas de Dios, de la enseñanza que tenemos, de las escrituras, de lo que nos dicen nuestros profetas, de lo que aprendemos en la iglesia. Muchas veces tenemos todo este conocimiento, hermanos, la verdad, y es muy bueno. Pero si nosotros no lo aplicamos a nuestro diario vivir, si nosotros no estamos siendo congruentes con, pues sí, con lo que nosotros creemos y pensamos, con lo que nosotros hacemos, pues no está bien. Ajá. Entonces nos podemos sentir un poco como estos sacerdotes, ¿no? Como, pues, estamos como siendo deshonrados, no estamos siendo íntegros con nuestras creencias y con lo que nosotros hacemos. Es completamente diferente. Ajá. Y aquí me gustaría leer dos escrituras. Una está en el capítulo 12, versículo 27, donde dice: no habéis aplicado vuestros corazones para entender, por tanto no habéis sido sabios. Y en el 13, el 11, versículo 11 dice: y ahora os leo el resto de los mandamientos de Dios, porque percibo que no están escritos en vuestros corazones. Percibo que habéis estudiado y enseñado la iniquidad la mayor parte de nuestras vidas. Aquí les está hablando acerca de que no han escrito esas cosas que han aprendido en su corazón. Entonces, ¿cómo es que nosotros, hermanos, podemos escribir estas cosas en nuestros corazones? ¿Cómo podemos tenerlas ahí adentro? Entonces, una de las cosas importantes, hermanos, es que cuando nosotros aplicamos lo que aprendemos del Evangelio, cuando nosotros compartimos lo que hemos aprendido, cuando nosotros fortalecemos en nuestro testimonio hacia un mandamiento, supongamos el día de reposo, si nosotros no probamos cómo es realmente santificar el día de reposo, si no nos convertimos y creemos que ese es un mandamiento real, pues no estamos siendo, pues sí, como les decía, congruentes con las cosas que enseñamos, ¿no? Entonces, así con cada uno de los mandamientos que Dios nos ha enseñado, para tenerlos arraigados en nuestros corazones, necesitamos realmente estar convertidos, tener esa seguridad de que ese mandamiento o esa enseñanza o esa doctrina o ese principio es real, ¿no? Necesitamos primero saberlo por nosotros mismos, y es importante también que podamos compartirlo con las demás personas para que puedan saberlo también y pues aplicarlo en nuestra vida. Entonces esa es la manera, hermanos, en la que nosotros podemos tener en nuestros corazones escritas esas palabras, no solamente que sean algo que nosotros pensamos o que seamos eruditos en el Evangelio, la verdad, pero que no seamos muy hacedores de la palabra. Entonces eso es algo en lo que nosotros podemos reflexionar, hermanos. ¿Cómo está siendo la enseñanza del Evangelio en nuestras familias, con nuestros hijos? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué tanto lo estamos entendiendo? ¿Qué tanto lo estamos llevando a cabo? Ajá. Y pues a mí me hace pensar mucho, ¿verdad? Porque a veces digo, híjoles, no, pues en esto no estoy siendo tan obediente, no estoy enseñándole a mi hija, a mis hijas, este mandamiento, porque yo, o sea, realmente no lo estoy llevando a cabo. ¿Cómo se lo enseño, no? Si realmente, pues yo no estoy siendo muy fiel. Entonces, para enseñárselo también debo de aplicarlo a mi vida y debo de ser un ejemplo para eso. Y bueno, entonces de aquí, hermanos, cuando Abinadí les dice esto acerca de la ley de Moisés y que viene alguien más, viene Jesucristo como nuestro Redentor y
que viene a expiar los pecados y que por medio de Él viene la salvación, Él comienza a hablarles acerca de las palabras de Isaías y comienza a hablar de Jesucristo. Esos capítulos que son el 14, el 15 y el 16, todos estos, hermanos, es la verdad muy hermoso todo lo que habla Abinadí en cuanto a Jesucristo, en cuanto a cómo Él nos entiende, cómo Él va a salvar al mundo y cómo es su redención, su resurrección. Todas estas cosas es de lo que Abinadí les habla al rey Noé y a los sacerdotes. Yo creo que ha de haber sido un testimonio muy potente, la verdad, y lo es realmente, hermanos. Si ustedes lo leen en estos capítulos, es un testimonio muy, muy grande de cómo pues Él les invita al arrepentimiento. Ahora yo siento de una manera tan misericordiosa, de una manera tan llena de esperanza, de decirles, es que Dios, o sea, Dios te puede ayudar, Dios puede redimirnos de nuestros pecados, podemos cambiar por medio de Él, y Él es la única persona que puede ayudarnos a tener este cambio en nuestros corazones. Y bueno, comienza a hablar todo esto respecto a Jesucristo. Entonces, aquí, hermanos, hasta este punto vemos cómo Abinadí les predica y les dice, y yo creo que lo hizo con tremenda valentía. Y entonces, ¿cómo es que nosotros, hermanos, al igual que Abinadí, defendemos la verdad? Tal vez no estamos o no seremos probados, tal vez como Abinadí, a decir la verdad, y si no la decimos, y si la decimos más bien nos van a matar. Tal vez no vamos a llegar a ese punto. Pero en nuestro entorno, en nuestras circunstancias, ¿cómo es que estamos defendiendo la verdad? ¿De qué manera lo estamos haciendo? Tal vez muchos de nosotros nos encontramos con personas que no creen, ¿verdad?, las cosas que nosotros decimos, personas que no solo no creen, sino que las pueden atacar. Y es ahí donde podemos nosotros ser firmes y valientes en defender lo que es justo, lo que es verdadero. De una manera, diría yo, no contenciosa, sino con amor, para poder nosotros, pues sí, compartir con ellos, persuadirlos, diría yo, a hacer lo correcto, pero más que nada defender lo que nosotros sabemos que es verdad. En alguna ocasión, hermanos, a mí me gusta mucho compartir en redes sociales discursos, citas de los profetas y cosas del Evangelio. Entonces, en alguna ocasión, pues, una persona me dijo que por sí que hacía eso, ¿no? Como si una persona se quería sentir espiritual, pues que fuera a las escrituras. Pero para mí, hermanos, no era como una razón para sentirme espiritual y decirles a todos que era espiritual, sino simplemente yo lo compartía porque a mí pues me ha beneficiado lo que he leído y lo comparto, me gusta compartirlo. Y en una ocasión que compartí una cita, una persona la leyó y dijo, eso que tú escribiste era justo lo que yo necesitaba oír, era justo lo que hoy necesitaba oír. Entonces, pues para mí esto fue muy, pues una bendición, porque dije, bueno, aunque sea alguna persona le ayudó. Y así me ha pasado a mí, hermanos, cuando yo veo algo en las redes sociales, en algún lugar, en un punto de internet, pues también me he sentido beneficiada con respecto a esto. Entonces, no tengamos temor, hermanos, de compartir de Dios, de hablar de Dios, de regocijarnos en Jesucristo y sí, exponer, ahora sí decirlo, nuestras creencias al mundo. Somos el pueblo del Señor y podemos compartir cosas buenas que puede ayudarle a mucha gente, a muchos jóvenes, a muchas mamás que están pasando situaciones difíciles con sus hijos, a personas que tienen familiares enfermos o que están pasando por alguna adversidad fuerte en su vida. El Evangelio tiene
nos da mucha tranquilidad y contiene verdades eternas para nuestra salvación y nuestro beneficio, que al compartirlas se vuelven más reales para nosotros, hermanos, y eso puede ser una ayuda tremenda para otra persona. Y de esta manera estaremos compartiendo el Evangelio, de esta manera estaremos pues ayudando, ¿no? A ese, como dicen, ese recogimiento de Israel. Entonces, no tengamos temor, hermanos, de estar en alguna plática con alguna persona y hablar de nuestras creencias. A veces puede sonar un poco difícil porque decimos, bueno, no quiero tocar ese tema porque no quiero hablar de religión, o que se den cuenta que soy de otra religión y que tengo otras creencias. No, realmente es algo de lo que nos debemos sentir pues realmente bendecidos, hermanos, porque eso es lo que es el Evangelio de Dios, es una bendición en nuestras vidas. Entonces, ¿qué más hablarlo abiertamente? Y esa, yo siento, hermano, yo siento que esa es una manera de defender la verdad, de ser valientes en compartir de nuestras creencias. Y aquí en el manual hay tres citas que hablan sobre esto. El presidente Russell M. Nelson dijo: los discípulos verdaderos de Jesucristo están dispuestos a destacarse, defender sus principios y ser diferentes a la gente del mundo. Esto lo dijo el presidente Nelson. Después el presidente Thomas S. Monson dijo: que siempre seamos valientes y estemos preparados para defender lo que creemos, y si tenemos que estar solos en el proceso, que lo hagamos con valor. Y el presidente Gordon B. Hinckley dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Él cita esta escritura de la Biblia y la comparte el presidente Hinckley. Entonces, me gustaron estas citas que vienen en el manual porque realmente es así. Debemos de ser valientes, de estar dispuestos a compartir de estas cosas con los demás. Bueno, después de esto, hermano, continuando con la historia de Abinadí, dice que entonces él, cuando les habla de todas estas cosas, entre todos ellos, hermanos, entre los sacerdotes del rey Noé y de los que estaban allí, pues había una persona llamada Alma. Aquí es la aparición de Alma. Aquí Alma dice que era joven, era descendiente de Nefi. Dice que él creyó en las palabras que Abinadí estaba hablando. Y entonces cuando pues Alma escucha todo esto, pues yo creo que su corazón se sensibilizó o sintió que realmente era verdad todo lo que Abinadí estaba diciendo, que él dice, ok, entonces trata de interceder ante el rey Noé por Abinadí, ¿no? Pero pues el rey Noé pues se enoja, ¿no? Y dice, no, se enoja porque Alma hizo eso, entonces lo echa de entre ellos y lo manda a matar. Así que Alma huye y se esconde, ¿verdad? De esto. Entonces, de nuevo, meten a Abinadí a la cárcel por todo lo que ha dicho. Y lo meten 3 días más, y después lo sacan y le dicen, ¿sabes qué? Pues que sí eres culpable, la verdad, porque pues estás diciendo cosas que no y estás haciendo esto, y bueno, encuentran 1000 razones para que pues lo hallen culpable y para que lo maten. Pero le dicen, bueno, te vamos a matar, pero a menos que te retractes. ¿Se imaginan, hermanos, estar en esta situación donde te digan, bueno, vamos a matarte, pero si tú niegas todo lo que has dicho, pues te vamos a dejar con vida? Qué difícil, ¿no, hermanos? ¿Qué haríamos nosotros, no? Podríamos decir, no, pues yo seguiría con la verdad, pero ya estando en ese momento, en esas circunstancias, no sé lo que haríamos. Al menos yo, sería difícil, pero pues yo creo que ahora con el ejemplo de Abinadí y pensando en muchas cosas, pues dice, sí, no importa, es la verdad, y aunque muera, pues tengo que hacerlo. Entonces,
Así es que a Abinadí lo llevan y lo comienzan dice aquí, a torturar, lo atan. Y vamos a leer estas escrituras de esta situación. Dice en el capítulo 17, versículo 13 en adelante, dice: y sucedió que lo llevaron y lo ataron y torturaron su carne con brasas y hasta la muerte. Y cuando las llamas empezaban a quemarlo, clamó a ellos diciendo: he aquí, así como habéis obrado conmigo, así acontecerá que vuestros descendientes harán que muchos padezcan los dolores que yo padezco. Sí, los dolores de la muerte por fuego, y esto porque creen en la salvación del Señor su Dios. Y ocurrirá que vosotros seréis afligidos con toda clase de enfermedades a causa de vuestras iniquidades. Sí, seréis heridos por todos lados y seréis echados y dispersados de un lado a otro. Así como una manada de ganado silvestre es acosada por salvajes y feroces bestias. Y en aquel día os cazarán y caeréis en manos de vuestros enemigos, y entonces padeceréis así como yo padezco los dolores de la muerte por fuego. Así ejecuta Dios su venganza sobre aquellos que destruyen a su pueblo. Oh Dios, recibe mi alma. Y bueno, hermanos, la verdad es que es muy, muy doloroso esta parte, es muy triste, pues porque Abinadí sella su testimonio con su muerte, ¿no? Y una muerte pues realmente tremenda, muy, muy, muy dolorosa, creo yo. Entonces, pero él sella esa verdad con su vida, no queriendo, dice aquí en el versículo 20, dice: no quiso negar los mandamientos de Dios, habiendo sellado la verdad de sus palabras con su muerte. Entonces, yo me pongo a pensar, hermanos, Abinadí estaba ahí tratando de hacer lo que el Señor le pidió, haciendo una y otra vez, predicando una y otra vez con valentía, y aún así murió. Podremos decir, fue en vano todo lo que él hizo. Realmente, pues él predicó, pero la gente no mostró interés, la gente no se arrepintió, y aún así murió. Pero nos daremos cuenta, hermanos, en las clases que vienen, que no fue en vano su muerte, no fue en vano. Porque al menos una persona que fue Alma pudo escuchar la verdad por medio de él. Entonces, después ustedes en las clases que siguen, por eso no se las pierdan, van a comprender cómo no fue en vano esta muerte de Abinadí, cómo es que dejó frutos. Y me gustaría leerles una última escritura de lo que Abinadí les habló en el capítulo 16, versículo 9, que dice, y es lo que es el título de esta clase, y dice: Él, o sea, hablando de Jesucristo, Él es la luz y la vida del mundo, sí, una luz que es infinita, que nunca se puede extinguir, sí, y también una vida que es infinita para que no haya más muerte. Entonces aquí habla acerca de que pues Jesucristo es una luz infinita que no se puede apagar, no se puede extinguir, ¿no? Entonces yo me imagino que aunque Abinadí murió y tal vez pues las llamas lo consumieron y después todo quedó hecho cenizas, me imagino, la luz de Cristo, la verdad del Evangelio es algo que no se puede apagar, es algo que sigue ahí brillando aún con la muerte de Abinadí. Y para terminar, hermanos, hay una cita que podemos tomar como reflexión, que dice, una simple chispa puede iniciar grandes incendios. Abinadí era tan solo un hombre testificando contra un poderoso rey y su corte. Sus palabras fueron rechazadas por la mayoría y él fue sentenciado a muerte. No obstante, su testimonio de Jesucristo, quien es la luz que nunca se puede extinguir, encendió algo dentro del joven sacerdote Alma, y una chispa de conversión creció lentamente conforme Alma condujo a muchas otras personas al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Las llamas que asesinaron a Abinadí se extinguieron
finalmente, pero el fuego de la fe que crearon sus palabras tendrían un efecto duradero en los nefitas y en aquellos que leemos sus palabras hoy en día. La mayoría de nosotros no afrontará lo que tuvo que afrontar Abinadí debido a nuestros testimonios, aunque todos tenemos momentos en el que el seguir a Jesucristo se prueba nuestra valentía y nuestra fe. Qué hermosas palabras, ¿verdad, hermanos? Como algo como esto, como lo que le pasó a Abinadí, pues está aquí, lo podemos seguir leyendo nosotros, esa luz, esa chispa de fe, de verdad, aún sigue encendida en el libro de Mormón, en todos nosotros, y que seguimos hablando de eso. Si Abinadí viera también estos tiempos, pues él realmente sabe que no fue en vano su muerte. Y bueno, hermanos, pues yo sé que estas cosas son verdaderas. Ahora que leemos el libro de Mormón y estas verdades, la verdad es que son de gran ayuda para nuestra vida, para nuestro progreso. En estos tiempos que estamos en casa, el libro de Mormón es una fuente enorme para poder meditar, para conducir mejor nuestra vida. Y yo les invito a que podamos seguir leyendo nuestras escrituras, que podamos seguir leyendo Ven, sígueme con nuestra familia, que podamos defender la verdad, el evangelio con valentía, con esa fe que tenemos en Jesucristo. Y si nos cuesta trabajo, hermanos, que podamos poco a poco, ir paso a paso, llevar este proceso de conversión y de valentía sin tener miedo para hablar a las demás personas. El Señor nos ayuda, hermanos, cuando nosotros queremos compartir el evangelio. Y qué mejor en estos tiempos que somos sus manos sobre la tierra para poder llevar la verdad a todos los demás. Que podamos tener esa porción de valentía, aunque sea poquita, de lo que tuvo el rey Abinadí, esa gran valentía, aunque sea poquita. Y con eso, hermanos, podemos encender ese fuego pequeñito que después, hermanos, se va a hacer enorme y grande y ya la gente no nos va a parar. Pero, hermanos, sé que esto es verdad. Deseo que ustedes estén muy bien. Les mando muchos abrazos, muchos saludos. Disfruten mucho este tiempo, que puedan estar felices junto con su familia, que puedan mejorar la relación que tenemos con Dios, y les deseo todo el éxito para estos días y en esta semana, hermanos. Les mando saludos y comparto esto y lo hago en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.